Grabar. Bueno, el Señor Jesús les bendiga, mis hermanos. Qué gusto saludarlos a todos. Qué bueno estar una vez más en este grupo de estudio bíblico por Zoom. Es una bendición poder estar aquí reunidos. Y bueno, un poquito acá afectados por la lluvia, pero gracias a Dios por todo lo que el Señor nos permite. Un saludo muy especial para todos ustedes. Me alegra mucho verlos conectados. Ahí está el hermano Mario Portillo, todavía no ha activado el micrófono, y la hermana Elda tampoco. Entonces, de pronto le escribimos ahí en el grupo que puedan activar el micrófono. Pero bueno, estamos contentos por estar una vez más aquí, por verlos, saber que seguimos ahí adelante en el nombre del Señor en este proceso de aprendizaje. Como les decía, hoy vamos a estar viendo entonces Génesis y vamos a estar viendo una partecita que nos va a dar el pastor Omar. Así que entremos en materia. No tengo muchos datos, entonces entremos en materia. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir, hermano Jesús Portillo, que nos dirija en esta oración de inicio para que el Señor nos bendiga, y le damos paso al hermano Omar. Amén. Dios les bendiga, hermano. Un gusto saludarles a todos en el nombre de Jesús. Pues ya sin perder el tiempo, vamos a orar para que nuestro hermano Omar nos comparta la palabra del Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Hoy estamos delante de tu presencia una vez más, Señor Jesucristo, preparando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que seas tú hoy en esta hermosa tarde quien habla en nuestras vidas, quien nos pueda enseñar, Señor Jesús, a través de su palabra. Hoy venimos delante de tu presencia agradecidos, Señor, por esta oportunidad. También te tenemos delante de tu presencia la vida del expositor, Señor, de esta clase, nuestro hermano Omar Méndez, Señor Jesucristo. Ponga su mano usted de poder sobre su vida, Señor, sobre su mente, sobre su corazón, Señor Jesucristo. Desde ya declaramos, Señor, que esta clase va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Queremos, oh Dios, empaparnos de tu palabra, llegar a conocer, Señor Jesucristo, tantos misterios que tal vez pueden estar escondidos para cada uno de nosotros, pero queremos que tu presencia hoy nos revele, ya que dice tu palabra que tu espíritu nos guía a toda justicia y a toda verdad. En el nombre maravilloso de Jesús te damos la gracia. Gracias, Señor, por cada hermano que ya está en esta sala, con el corazón dispuesto, Señor, a aprender, con un espíritu, Señor Jesucristo, humilde, oh Dios, para poder escuchar, retener todo aquello, Señor, que nos va a ayudar. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que será una grande bendición. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Mi hermano Omar, diríjanos ahí ya entonces la enseñanza del día de hoy. Bueno, que el Señor Jesús los bendiga a todos. Espero que pueda tener recepción ahí con ustedes. La tormenta nos ha estado afectando bastante aquí también. Y pues eso hace de que el internet falle un poco. Pero bien, gracias a Dios por estar con ustedes. Puedo tener esa oportunidad y gracias a todos los que hacen el esfuerzo para que juntos compartamos un poco de la palabra. De antemano, gracias al pastor Leo por este espacio y lo digo siempre que voy a hablar un poco de la palabra, que el que más aprende en este caso creo que soy yo. Por el hecho de que me toca leer un poquito antes de ustedes, y mientras estoy con ustedes, yo sé que hay quienes tienen conocimientos que compartir y ahí nosotros aprendemos. De hecho, se ha venido manejando la temática con preguntas. Y bueno, usted pregunte lo que quiera. Que yo le conteste es otra cosa, ¿verdad? Porque seguramente no voy a tener la respuesta en el momento. Pero si usted me regala 8 días, en 8 días que nos volvamos a ver, espero tener la respuesta, ¿verdad? Entonces, como le digo, seguramente ahora no tenga las respuestas, pero en 8 días me comprometo a estudiar
y buscar la respuesta de lo que ustedes preguntan. Y ahí vamos a estar para poder servirle al Señor. Como dijo el pastor Leo hace unos días, este grupo nació con la intención de que podamos aprender un poco, tener de la palabra de Dios y donde hubieran hermanos, amigos, hermanos nuevos desde un principio aprendiendo algo de la palabra. Pero bueno, gracias a Dios tenemos pastores con un vasto conocimiento y qué bueno es porque pueden estar con nosotros. Así uno se siente más en confianza por lo que uno no puede responder. Aquí hay quienes lo pueden hacer por uno. Así que gracias y creo se trata de esto un poco, que nos echemos la manita y juntos podamos aprender un poco. Vamos a ocupar tal vez no muchos minutos. Cuando uno no se ha acostumbrado a trabajar pesado, al trabajar pesado de repente le hace daño, ¿verdad? Entonces, estos días he andado trabajando un poco fuerte en algunas cosas y creo que me está haciendo daño trabajar. Por eso es que hay un proverbio en los mandamientos del Aragán que si el trabajo es salud, ¿verdad? Que trabajen los enfermos. Entonces creo que a mí por eso me ha tocado así, pero voy a tratar de compartir algo con ustedes y creo que ya llegué ahí por su pantalla, no sé, creo estamos viendo algo ahí. Alguien hágame señas de humo si le llegó la señal, ok. Quiero hablar un poquito acerca de eso que dice ahí, Génesis. A lo mejor no podemos llenar las expectativas de todos como tal, pero vamos a intentarlo, vamos a tratar de hacer algo y de poder eh, ver la palabra del Señor. Voy a moverme un poquito. Amén. Bien. Me gustaría que todos podamos participar en en el espacio posible. Ahorita yo no los puedo ver a todos ya, pero puedo ver a unos cuatro y el primero que abra el micrófono y diga amén, ayúdeme a leer por favor ese concepto que está ahí. Ajá. ¿Quién dijo amén? Amén. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, el principio de todas las cosas, Berishin, palabra hebrea que quiere decir, digo que no veo acá. Un momento. Palabra hebrea que quiere decir en castellano origen o en el principio. Génesis tenemos el origen de la creación, su orden y el sello de su creador. Génesis 1:1, Juan 1 del 1 al 2 y primera de Juan 1:1. Gracias. Nótese el concepto. He querido hacer un concepto muy práctico para nosotros. Génesis es el principio de todas las cosas. Es una palabra hebrea, bereshit, que quiere decir origen o en el principio. Luego tenemos que en Génesis tenemos el origen de la creación, tenemos su orden y también tenemos el sello de su creador. Alguien lea Génesis 1:1, por favor. Luego otro tenga listo Juan 1:1 al 2 y alguien más tiene primera de Juan 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Alguien tiene Juan 1:1? ¿Han venido todos desganados? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién tiene primera de Juan 1:1? Yo, Diga. lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bien. Si usted nota, tenemos ahí 3 escrituras en donde en Génesis leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y alguien podría decirse, ¿en cuál principio? Y digo esto porque según algunas teorías, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, muchos creen que hace muchos millones de años hubo vida en el planeta, hubo existencia en el planeta, pero lo que a mí la Biblia me enseña, en el capítulo 1 de Génesis, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí para allá hay un porqué. De ahí para adelante hay motivos que pasan. Pero luego cuando me voy hasta Juan, primera de Juan 1:1, dice que lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, esto proclamamos acerca del verbo de la vida o del mismo creador de todas las cosas. Ahora bien, quiero ir a la siguiente lámina donde vamos a hablar un poco. Y ahí dice, en el principio, ¿cómo empieza Génesis 1:1? En el principio creó Dios. Cuando se dice en el principio, tenemos esta frase que simplemente nos lleva atrás a aquel punto cuando el hombre pudo empezar a medir el tiempo. El hombre es una criatura completamente limitada por el tiempo. El hombre mide este tiempo con medidas definidas. Y ahí está el ejemplo de horas, días y años. Si pensamos en el hombre como tal, todos nos damos cuenta que el Salmo 90 nos lleva a pensar en nuestra vida. Y alguien recuerda lo que dice el Salmo 90, dice que los días de nuestra edad son 70. Y si los días de nuestra edad son 70, desde ese momento ya comenzamos a medir el tiempo. Ahí por el Salmo 90 usted puede leer y se da cuenta cómo el hombre tiene una existencia completamente limitada. ¿Limitada por qué? Por el tiempo. Si pensamos en el concepto del Dios que nosotros tenemos, lo conocemos como un Dios infinito. Y hace tiempos, creo que fue en este grupo, bueno, hemos estado en tantos grupos que ya no sé ni en cuál se dice una cosa y en cuál otra, porque he estado como en 5 grupos en estos días. Pero se decía algo acerca del Dios que tenemos. Y este Dios que nosotros tenemos, según Hebreos, no tiene principio de días ni fin de vida. No hay un inicio, no hay un fin en él. Tenemos a un Dios que es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, vuelvo al punto de la frase en el principio. No en el principio de Dios, porque no lo tiene, porque Él es eterno, sino en el principio en el cual usted y yo podemos empezar a medir el tiempo. En el principio en que usted y yo comenzamos a medir el tiempo. Usted comienza a medir el tiempo en sus hijos y se nos ha enseñado, estamos como programados así, que de repente va al ginecólogo porque la señora le empezó a dar ganas de comer cosas raras, porque al hombre le comenzaron a doler las muelas, le comenzó a picar donde no tenía y etcétera, etcétera. Y van y se dan cuenta que hay algo en el vientre de la mujer. Y ese producto se mide por un tiempo. Y lo que el médico dice es, mire, según este examen, tiene 4 semanas. Y en base al tiempo de las horas, días, años, etcétera, va al calendario del médico y revisa ahí las fechas y le dice fecha probable del parto y le da una fecha.
¿Por qué le da una fecha? Porque tiene la capacidad del hombre de medir el tiempo. Pero eso se nos ha dado desde el principio. Eso se nos da desde Adán. Eso se nos da desde cuando Dios creó los cielos y la tierra. Como hombres en una mente finita, como criaturas limitados por el tiempo, nosotros estamos así, ya programados a medir nuestros días. Usted tiene algo que se llama agenda. Usted tiene algo un papel allá donde pone me levanto a las 5, a las 6 hago esto, a las 10 hago esto, a las 12 hago esto, a las 3 hago esto. ¿Qué está haciendo? Midiendo su tiempo. Porque hay una frase tan especial que dice, y a mí que no me alcanza el tiempo. No es a mí no me alcanza el tiempo. La palabra correcta sería, yo soy desordenado con el tiempo. Y por eso es que no logro hacer las cosas. El hombre y la mujer no es que no les alcance el tiempo, es que somos desordenados en nuestro tiempo. Usted pone la alarma a las 5 de la mañana, suena una vez, ¿qué hacemos? ¿Alguien que haga lo mismo que mí? ¿Qué hacemos? La apagamos. La apagamos. Nos estiramos y decimos 5 minutos más. Esos 5 minutos más nos sacan un tremendo susto, porque cuando nos damos cuenta, estamos en el límite de la hora donde tendremos que estar entrando a la oficina ya, entrando al trabajo. Esos 5 minutos más nos arruinaron todo el día porque el tiempo no lo supimos usar. Entonces, yendo a ese concepto del principio, muchas veces nosotros estamos como estamos porque no usamos bien ese tiempo, cosa que Dios lo supo usar. Cuando usted va al capítulo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, un tiempo establecido, un orden establecido, un espacio establecido y nada creado antes de otra cosa, el orden perfecto de lo que Dios hace. Usted y yo, con solo la alarma que no apaguemos, el día se nos compone. Fíjese que yo tengo eso. Yo no pongo una alarma, porque con una alarma me lleva Judas, dijo mi abuelo. Yo pongo 2 o 3, cada 2 o cada 3 minutos, para que la tercera ya sea la vencida y para arriba, pues. Porque el tiempo me limita a mí. Las 12 horas, las 10 horas, las 15 horas me limita. Entonces ya estamos pareciera ser programados. Entonces, pensando en que somos una criatura completamente limitada por el tiempo, otra vez me regreso al Salmo, donde el Señor a través de su palabra deja claro que los días del hombre son 70 años. Pero bien, ¿qué hemos de hacer en esos 70 años? ¿Qué hemos de hacer en ese espacio de tiempo? Luego dice la Escritura que aquel hombre o aquella mujer, aquel humano que es robusto, que se alimenta bien con pura arepa todos los días, ese puede llegar a los 80, dice. Le marca otros 10 años. Pero dice que ese extra, dice, ya es dolor y es trabajo, ya es modestia. Y pensemos en el tiempo nuestro. Yo sé, aquí hay quienes andamos en los 50, hay quienes andan en los 40, hay otros andan en los 20. Pero usted analiza, ya todas las bisagras nos duelen. Ya pareciera ser que las bisagras del cuerpo están un poco estorbadas. Y volvemos atrás en el tiempo y nos damos cuenta que tuvimos una mala alimentación y eso hoy nos está dañando en este tiempo que tenemos. Entonces, si estamos limitados al tiempo, independientemente sea cual sea el sector en que queramos ubicar el tiempo, nos damos cuenta que el tiempo nos invita a que lo aprovechemos de la mejor manera. El principio de todas las cosas, Dios mismo nos invita a que usted y yo aprovechemos y hagamos las cosas de la manera ordenada y de la mejor manera posible. Como dije hace un momento, pareciera un ejemplo tan sencillo,
pero el tan solo hecho de apagar mi alarma y no levantarme ya me complicó el día, ya me complicó el espacio. Entonces, si vivimos de esta manera y si somos una criatura completamente limitada por el tiempo, es de pensar que si bien es cierto, aquí en este detalle del principio, es donde Dios empieza la revelación de sí mismo al hombre. Empieza su mensaje al hombre demostrando su eterno propósito y plan para él. En el Génesis, dije, encontramos el principio de las doctrinas, encontramos el principio de los tiempos, encontramos el principio de la creación, vemos el principio de, básicamente, de toda la vida. Vemos el principio de todas las cosas. Aquí es donde Dios empieza la revelación de sí mismo al hombre y ese mensaje que le da a usted y a mí es para demostrar su eterno propósito y plan que Él tiene para nosotros. Yo podría encontrar hasta el día de hoy, en Dios no hay despropósito alguno. Quienes cambian los propósitos somos nosotros. Quienes cambiamos los propósitos somos nosotros y quizás podríamos entrar en una cierta contradicción. ¿Cómo es posible que yo puedo cambiar mi propósito o los propósitos? ¿Cómo es posible que yo puedo hacer cambiar o yo puedo cambiar lo que Dios ya determinó para mí? Y eso pues ya es, creo, harina de otro costal y ocupar un tiempo para ello. Pero podemos pensar, ese Dios que tenemos es tan especial que aunque Él tiene un plan y un propósito para nosotros, Él deja que nosotros también actuemos en base a ese plan que queramos hacer. Él deja que nosotros actuemos en base a eso que nosotros queremos hacer como tal, tanto así que dejó un libre albedrío para que usted y yo decidamos qué hacemos. Pero bien, lo que Dios quiere para usted y quiere para mí, Él ya lo tiene demostrado en un eterno propósito y plan. Él ya lo tiene marcado desde un principio de la creación. Quiero que nos ayude a comprender esto, el darnos cuenta que había eternidad antes que el tiempo del principio. Ahí en la lámina que le presento, en azulito hay una palabra que dice tiempo. Para atrás, ¿qué había? Eternidad. Para adelante, ¿qué hay? Eternidad. Entonces, esa palabra tiempo solamente hace o determina el principio para el hombre, el principio para nosotros, el principio para la humanidad. Ese principio es lo que nos enseña simplemente a medir el tiempo del que estamos hablando, a medir el tiempo de lo que tenemos. Porque si pensamos antes del tiempo, y no quiero entrar en detalles, no me quiero meter en problemas, pero cuando usted va a la ciencia, ¿qué dice la ciencia acerca de esos? Bueno, en El Salvador le llamamos garrobos. ¿Qué dice la ciencia de esos garrobos grandes? Me detengo un ratito acá. ¿Qué dice la ciencia de esos garrobos grandotes? ¿Alguien tiene algo que decirme? Ayúdenme. En Colombia, ¿qué es un garrobo? No sé qué es eso. Una iguana o una lagartija grande. Ah, ok. Ya. Bien, ahora sí los veo a todos. Ayúdenme usted en eso. Estamos ahorita en el principio. Ah, dice la ciencia que habían dinosaurios. ¿Qué más pasaba? Ayúdenme, porque yo no quiero hacer un monólogo. Quiero que usted comparta conmigo. Pero es que había una vida prehistórica ¿Una vida prehistórica? Cuando la ciencia habla acerca de todo esto, habla de millones de años. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Entonces, algo que no tiene un respaldo bíblico cuando se habla de 50.000 millones de años, de tantos millones de años. Entonces es eso. Quedamos locos cuando nos hablaron del algarroba porque nosotros conocemos por aquí otra clase de algarrobos. El garrobo es aquí parece bueno, sí es una iguana, pero macho, creo.
la hembra le dicen iguana y al macho le dicen garrobo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que percibimos? Ya el pastor John dice, no, la ciencia no tiene, no hay un respaldo bíblico que diga, mire, estos miles, estos millones de años. Pero cuando pensamos en el Dios eterno, que en el principio creó los cielos y la tierra, una vez a mí alguien me dijo, pastor, usted habla de un Dios eterno, pero bien, ¿quién creó a Dios? Y esa es una pregunta que todavía anda volando por ahí, ¿verdad? De vez en cuando alguien la hace. Nadie, porque y muchas personas se... ¿Perdón? Él vive la eternidad. Nadie, porque él vive en la... Él es la eternidad. Él vive o él es eterno. Hay otra expresión que se ocupa, por lo menos aquí en El Salvador, y yo lo he oído por mucha gente que hasta pelea porque Dios no existe. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero alguien le va a decir, mire, pero es que Dios no existe. Y uno comienza a pelear, ¿cómo que no va a existir? Dios existe. Y uno que hasta discute con que Dios existe. Y cuando usted va a la palabra de Dios y estudia el concepto de las palabras, se da cuenta que cuando alguien dice que Dios no existe, pues está en lo correcto. Cuando alguien dice Dios no existe, pues está en lo cierto. Y usted mismo tiene la respuesta. ¿Por qué Dios no existe? Y ya la hermana, ¿qué? Estela, creo. Ella da un concepto ahí. Entonces, ¿por qué Dios no existe? Porque Dios es. Por ese motivo. Alguien discute esto y dice, no, que esto y lo otro. No, es que Dios es. Existimos nosotros que tenemos un principio de días. Existimos nosotros que tenemos un principio en cuanto a nuestra edad. Existimos nosotros que hemos sido engendrados y que hemos nacido. Pero mi Dios como tal no existe. Él es. Y cuando se habla que Él es, se habla de su esencia, de lo que Él es, de que no ha sido creado. Y otra vez caemos como que en una ruedita de caballitos pensando, pero entonces, y esto y lo otro, y nos damos cuenta, en base a la palabra de Dios tenemos un Dios eterno, un Dios que es. Un Dios que es. Y como Él es, por lo tanto no puede ser creado. Él es. Y bien, pensamos en el tiempo determinado para nosotros. ¿Cuándo entonces empieza el tiempo determinado para nosotros? En la palabra de Dios leímos de que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Pero de ahí para adelante usted y yo podemos contar. Cuando hablamos en la palabra del Señor nos damos cuenta que de ese principio de Génesis 1 hasta el día de hoy aproximadamente llevamos 6,000 años. Desde ese principio. Y uno puede, y aquí es donde surge la pregunta, bueno, si de ese principio para acá llevamos 6,000 años, ¿a dónde están los otros millones? ¿A dónde están los otros miles de años de los que se habla? ¿A dónde está esto y lo otro? ¿De dónde deducimos todo esto? Y hace unos días alguien decía que a veces nos enfrascamos en algunas cosas que si bien es cierto, salvación no nos dan, pero la curiosidad es grande como para querer saberlas. Si bien es cierto, nos enfrascamos en temas que no son para salvación, pero la curiosidad es grande que queremos conocerlo, como que si en algo nos ha de ayudar. Y con esto no digo, no intentemos quizá comprender esto, mas sin embargo te digo, hermano, a cada uno de nosotros, el tiempo que Dios nos permite es para ocuparlo de la mejor manera. El tiempo que Dios nos está dando es para usarlo de la mejor forma. Entonces, el tiempo que usted y yo conocemos conforme a la palabra de Dios, donde así tenemos bases bíblicas, es el tiempo de Génesis, donde el Señor dice en el principio creó los cielos y la tierra, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy podemos contar unos 6,000 años, y eso es lo que el tiempo hace, darnos la oportunidad de contarlo. Y más tarde lo que vemos en Juan el capítulo 1, es que en el principio era el verbo, esa palabra. Y la versión 2000 de la Reina Valera dice, en el principio existía el verbo. Y aquí como que entra en contraste esa palabra, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra creadora era Dios. Esa palabra creadora es Dios mismo, haciendo todas las cosas, dándole principio a todas las cosas, dándole un inicio a todo ello. Y por eso cuando leemos de Primera de Juan, el capítulo 1, que es el último versículo que se leía,
En Primera de Juan, el capítulo 1, encontramos que lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, esto proclamamos acerca del verbo de la vida, o sea, de ese Dios que nos da vida también a nosotros. Ese Dios que nos ha formado. El tiempo que nosotros conocemos es ese, el que se marca desde el capítulo 1 de Génesis, en el principio donde Dios crea las cosas. Entonces, del tiempo que nosotros partimos hacia atrás, hay una eternidad. Y hacia adelante también tenemos otra eternidad. Y eso es lo que encontramos en la palabra del Señor, donde dice que hay una vida eterna para aquel que se acerca al Señor, para aquel que acepta al Señor, para aquel que vive conforme a la voluntad de Dios y cumple conforme a la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos del Señor. Bien, creo que ya estamos con un tiempito prudente, pero quiero nada más ocupar esta otra lámina. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Estas 4 primeras palabras de la Biblia son las más importantes y le he puesto ahí de toda la Biblia en el concepto que acá tenemos la verdad básica para la fe del hombre, el cimiento para toda teología verdadera. El hombre tiene que empezar con su fe y conocimiento de Dios en base a esto. ¿Por qué? En el principio creó Dios. De aquí nace, de aquí está algo tan importante para reconocer quién es el creador, para reconocer quién es el dador de todas las cosas, para reconocer quién es el dador de la vida que hoy tenemos nosotros y que podemos gozar en esos días. En estas primeras 4 palabras, en el principio creó Dios, nosotros podemos encontrar el concepto más importante donde podemos empezar a basar nuestra fe y el conocimiento acerca de Dios. En estas 4 palabras, usted y yo tenemos la oportunidad de comprender quién es el creador de todas las cosas. En las teorías, bueno, algunos hablan acerca del inicio del hombre y muchos dicen que venimos del mono. Y una vez a alguien le dijeron, vea que tu abuelo es un mono. Y dijo aquel, vea, por no dejarse de la pregunta, porque quien le preguntó era un familiar de la esposa. Entonces le dice, vea que tú vienes del mono, y le dice, sí, tu familia creo que sí, pero la mía no. Ahí la moraleja, pues usted la busca, no soy bueno para contar chistes. Pero como le preguntaron de la familia de la esposa, él dijo, sí, tu familia sí, le dijo, y la mía creo que no. Entonces, cuando se piensa en ese detalle, uno se da cuenta que hay quienes pueden tener el pensamiento de que la creación viene de allá, la evolución, que esto, que lo otro. Mas, sin embargo, cuando yo pienso en el hecho del hombre para que empiece a fundamentar su fe y su conocimiento de Dios, es el concepto mismo de aceptar quién es el creador, de conocer quién es el creador y de que entendamos quién es el creador. Hace un ratito mencionábamos de Juan 1.1 y de 1 Juan 1.1, cosa de que se va a ver en los conceptos teológicos que el pastor Cuellar va a traer más adelante. Pero yo solo quiero pasar por ahí así un poco superficial en el concepto de que es aquí, en este principio, donde la fe del hombre empieza a desarrollarse, donde el conocimiento del hombre empieza a desarrollarse en base a reconocer que hay un creador de todas las cosas, a reconocer que hay alguien que pone un principio en las cosas, o que hay alguien que pone un punto de partida, en este caso, el Dios al que conocemos. La fe verdadera empieza con Dios y luego se desarrolla hacia el hombre. Encontramos esta verdad expresada en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 6. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:6? Dice la palabra que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero empieza diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, pensamos ahora nosotros, tenemos una gran oportunidad. Gracias a Dios tenemos este espacio para estudiar un poquito la palabra, tenemos este espacio para conocer un poquito y a lo mejor pues los ponentes no tengamos muchas palabras para explicarnos o las palabras adecuadas para explicarnos, mas sin embargo, a los que estamos aquí seguramente ya conocemos de la palabra de Dios, seguramente ya sabemos de lo que Dios es para nosotros, pero puedo invitarte a que pensamos todos el inicio de una fe verdadera o la fe verdadera que empieza con Dios y se desarrolla hacia el hombre, la encontramos usted y yo expresada en este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca a Dios pues crea que le hay. El principio para usted y para mí, el principio de creer en el Dios que tenemos es ese, porque muchas personas en el mundo, muchas personas a su alrededor dicen creer en Dios, pero cuando miramos con sus obras, niegan la eficacia de ese Dios. Cuando los miramos con sus obras, niegan eso o lo que es Dios para con nosotros. Por lo tanto, pensando en este concepto, yo creo que todos nosotros tenemos esta oportunidad grande de acercarnos a Dios. Todos nosotros tenemos esta oportunidad grande de acercarnos al Señor y reconocerlo como el creador de todas las cosas. Digo, no que no lo hayamos hecho, sino que podamos pensarlo así. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible tener el conocimiento de Dios. Entonces, como se habla de un principio, se habla del Génesis, que es el principio de todas las cosas, el principio de la fe que usted y yo hemos de profesar empieza ahí, en acercarnos a Dios, pero en acercarnos con fe, porque sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible hacer algo que sea de tomar en cuenta. Entonces, pensamos en la importancia que tiene en la palabra de Dios el darnos cuenta que en el principio creó Dios. ¿Qué creó Dios? Ahí usted se va a ir al capítulo 1 y se comienza a encontrar con todas las cosas que creó Dios. Usted puede ver ahí cómo Dios comienza a crear cada cosa en su lugar, cada cosa en su puesto, cada cosa donde tiene que ser y termina su creación. ¿Creando a quién? Al hombre. ¿Creando a quién? Al primero en la humanidad. Y de ahí en adelante se comienza a desarrollar una situación, un montón de situaciones que engloban, y de hecho hasta surgieron unas preguntas hace unos días en base a eso, que con Caín, que con Abel, que la mujer, que el otro, que aquí, que allá, que la suegra de Caín, que no sé qué, que no sé qué. Y ahí se comienza a formular un concepto en base a todo eso que fue creado en el principio. Ahora podemos ver nosotros ese Dios creador en un orden establecido, ese Dios creador en un orden muy correcto, porque usted ve en el capítulo 1, volviendo al ejemplo de la creación, nosotros podemos ver que la vaca o las vacas o los animales no fueron creados antes que la hierba. Primero fue creado la hierba para que después que se hicieron las vacas tuvieran ellas que comer. ¿Vea? Un concepto propio de un orden establecido, un concepto propio de un buen orden que se desarrollan las cosas, y a veces eso es lo que a nosotros nos afecta muchas veces, que no somos muy ordenados en lo que hacemos. Y al no ser muy ordenados en lo que hacemos, nos metemos también en problemas. Y pareciera que eso va conjugando un poco con el tiempo. Cuando no organizamos bien el tiempo, perdemos. Si hacemos las cosas desordenadas, perdemos. Yo solamente conozco a unos cuantos que hacen las cosas al revés. Y es, por ejemplo, Superman, que se pone el pantalón y después el calzoncillo, ¿verdad? ¿Se han fijado? ¿Ah? Batman creo que también se pone el pantalón y después el calzoncillo. Esos son desordenados. Pero nosotros no podemos ser desordenados. El principio está establecido. El principio está puesto. Y para usted y para mí hay un principio muy bonito. Creer en ese Dios que ha hecho todas las cosas. Creer en ese Dios que ha establecido un orden perfecto para las cosas. Entonces, es mi deseo que Dios los bendiga enormemente. Creo que ya hablamos un ratito. Y si alguien más tiene algo que aportar, pues con gusto. Aportamos y aprendemos, creo, todos juntos. Amén, pastor. Muchísimas gracias, mi hermano Mar. Wilson levantó la mano, si bien pueda. Sí, yo tenía una consulta o un comentario.
A ver, volviendo aquí a Génesis, pues personalmente las veces que he leído Génesis y cuando arranca uno de Génesis 1:1, pues yo siempre he pensado que, o sea, uno no debe tomar literalmente el tiempo entre versículo y versículo. O sea, por ejemplo, usted lee el versículo 2 y pasa al versículo 3 y a mí siempre me queda una interrogación ahí de que ahí algo pasó, porque hay un espacio ahí que pudo haber pasado muchos años, millones de años, de un versículo a otro. Lo mismo cuando la Biblia dice que fue el día y la noche, pues yo siempre me he preguntado, no pienso que sean 24 horas como están medidos, porque pues como usted bien dice, Dios no tiene tiempo, ¿no? Tal vez posiblemente de un versículo a otro hayan millones de años, ¿no? Entonces, eso en parte también, porque yo siempre he dicho que la ciencia y la Biblia tienen que coincidir, y las pruebas de carbono 14 y todo lo que han hecho, pues muestran unos tiempos específicos. Entonces, tal vez de pronto, no sé si es la forma como se interpreta la Biblia, pero posiblemente ese proceso de creación uno lo toma que fueron 7 días, pero realmente pudo haber sido muchos años más, ¿no? Eso es lo que quería preguntarles. Gracias. Voy a dar mi aporte porque creo que se me va a apagar mi internet. Caso tal que me desconecte, el hermano Omar continúa con el resto. El tema entre la evolución o la ciencia y el creacionismo o la teología es un tema de tiempos. Hablaba con mi suegro que es cristiano, y cuando recién empecé yo el evangelio estuvimos hablando, recuerdo tanto que él me decía, mi hijo, mire, el inconveniente entre la ciencia y la religión respecto a la evolución ha sido de tiempos. O sea, el problema de no ponernos de acuerdo con los tiempos es la única, digamos, lo que nos separa de muchos temas científicos. Lo que acaba de decir Wilson es muy interesante porque muchas personas, hay varias posturas frente a estos textos bíblicos del capítulo 1. Hay varias posturas y como lo hemos enseñado aquí, nadie tiene la verdad absoluta. O sea, nadie puede decir realmente es así. Lo que me gusta de la teología, en mi caso, es que la teología nos permite a nosotros varias herramientas y nos permite a nosotros tener varios temas sobre ciertas cosas. Y cada uno como que toma al final la respuesta frente a ese tema. Dios nos da esa libertad, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo. Aquellos que, por ejemplo, piensan que la iglesia va a pasar por el arrebatamiento, por la gran tribulación. Entonces hay una postura de que muchos dicen, no, vamos a pasar por la tribulación. Otros dicen, nos vamos a la mitad de la tribulación. Otros dicen, nos vamos al comienzo de la tribulación. Y todos tienen una base bíblica y todos demuestran teológicamente de que, por ejemplo, los que dicen, no, nosotros pasamos la tribulación, listo, otros no, a la mitad, otros no vamos a pasar. Todos la respaldan bíblicamente. Ese es el tema de la interpretación, ¿verdad? Entonces acá, desde mi punto de vista, a nosotros nos enseñaron en la escuela bíblica de que los días son de 24 horas. Nos enseñaron en la escuela bíblica. O sea, esa fue la primera postura que yo escuché en mi instituto bíblico hace un montón de años atrás. Después escuchamos otras posturas ya en la universidad, escuchamos otras posturas y después con el tiempo escuchamos a otros maestros con otras posturas frente al tema. Sobre todo el pensamiento del judaísmo, más que un concepto literal de tiempos, el concepto del judaísmo va mucho más profundo, o sea, mucho más elevado ese concepto. Pero en mi lógica, en la mía, en mi postura, en mi pensamiento, esto no es camisa de fuerza. Para mí, los días de 24 horas podrían empezar desde el verso 14, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué desde el verso 14? Porque nosotros medimos el tiempo es a través de las lumbreras, o sea, nosotros medimos el tiempo es a través del sol y la luna, nuestros calendarios solar y lunar, ¿verdad? Entonces es a partir del día 14 que se podría medir el tiempo. Y aún así, nosotros sabemos que dependiendo del lugar donde estemos, un día puede durar 3 meses, como un día puede durar 24 horas, dependiendo de la posición de que nos encontremos en el planeta. Cosa que tal vez en esa época Moisés no lo sabía, porque obviamente ellos están en un hemisferio totalmente diferente, ¿verdad? Es como que
nosotros decimos, no, la Biblia se equivoca o porque Josué dijo, detente sol y detente luna. Y entonces decimos nosotros, se detuvo. Y muchos pastores hace muchísimos años atrás o predicadores decían, no, nosotros somos el centro del universo y el sol y la luna se mueven alrededor de nosotros. ¿Sí? Entonces, que la mentalidad del hombre sea una, pero Dios es tan bueno que nos entiende a nosotros. ¿Sí? Dios es tan bueno que le entendió a Josué sabiendo qué era lo que él quería realmente. Él no estaba pretendiendo detener el sol y la luna, pero Dios sabía a lo que se refería. Quería que el tiempo se detuviera para ellos poder seguir peleando. ¿Sí? Ahora, muchos comentaristas dicen, no, el día llegó. Lo que hizo Josué fue que no les dio el sábado, porque ellos entraban en Shabbat ese día y no podían seguir peleando en la batalla porque era ilegal hacerlo según su tradición bíblica. Entonces Josué lo que dijo es, hoy no hay sábado, hoy seguimos peleando, ¿sí? Es una interpretación muy válida y son judíos los que interpretan y piensan de esa manera. O sea, todo tiene una lógica, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que notamos, por ejemplo, al principio, mi persona? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Excelente. Hasta ahí vamos como bien, ¿no es cierto? Pero en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya de ese punto, del verso 1 al verso 2, algo catastrófico ha pasado. Porque si nosotros vemos la creación de Dios, hay una expresión que nos da a entender a nosotros la santidad, el propósito y lo bien que hace Dios las cosas. Y vio Dios que era bueno. No era que Dios no supiera que era bueno, es una expresión para nosotros comprender que Dios hace las cosas correctamente, las hace bien y no había pecado en esa época, en ese momento, o sea, todo estaba en su orden adecuado. Pero en ese verso 2, uno se puede imaginar un montón de cosas y como está abierto a la imaginación, ahí pueden surgir cualquier cantidad de pensamientos y todos son válidos, todos son válidos. Entonces, nos tocaría profundizar un poco más estos versos sobre qué era la luz y qué eran las tinieblas, a qué se refiere, pero así en términos generales, yo veo que lo que, por ejemplo, el pensamiento, la teoría del Big Bang, que es una teoría, no es algo. Se huele. Se le tildó. Se le acabó el internet. Yo creo que se le tildó la pantalla, como que está lloviendo mucho ahí por San Miguel ahorita. Pero bien, estábamos oyendo al pastor Leo y bueno, yo no sé si alguien más tiene una teoría o una aportación diferente en base a eso, tomando en cuenta pues el concepto de los días, en base a lo que la palabra de Dios dice, porque claro es lo que el capítulo 1 expresa en ciertas palabras, donde se establece el día 1, día 2, día 3, día 4, más sin embargo, coincido en el concepto del versículo 14, donde se crean las lumbreras. Pero oigamos algo, otra aportación para ir dándole fin al día de hoy. Vamos a ver, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Nadie más tiene algo? Bueno, entonces, Dijo voluntariamente. Díganos. Dios les bendiga. Amén. Cuando vemos nosotros desde el verso 1 al verso 3, que es donde se habla acerca de la luz, hay que buscar el contexto bíblico acerca de qué luz está hablando. Porque si nosotros vemos, los textos siempre primero habla de esa luz, aquella luz. Cuando nosotros nos vamos al contexto en segunda de Corintios, entonces dice, y aquella luz venía a este mundo.
Entonces uno dice, bueno, ¿a cuál luz se está refiriendo? ¿Cuál luz fue la que vino a este mundo? Entonces se está refiriendo a Cristo. Lo que decía Wilson acerca de ese espacio que hay. Algo que hemos sabido es que Dios no vive en el tiempo. Existen varias teorías acerca del texto 2 cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando uno mira en la parte de la teología le enseñan a uno y bueno, usan el texto bíblico acerca de la caída de Satanás. Y se usa el texto bíblico donde el Señor dice, yo veía a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. Entonces de allí se hace la referencia cuando él cayó, se relaciona con el rayo, cuando un rayo cae en un lugar, lo que causa donde cae. Entonces tenemos que pensar que Satanás no cayó solo, porque la Biblia dice que fue él y la tercera parte de los ángeles. Algo que mencionaba el hermano Leonardo así, Dios es un Dios de orden. Entonces, damos por entendido que cuando Dios creó la tierra no la creó desordenada, la creó ordenada. ¿Qué desordenó realmente la tierra? Pudo haber sido la caída de Satanás con sus huestes lo que causó el desorden en la tierra, ya que tenemos que saber que fue el primero que realmente habitó la tierra. Es ahí. Después viene la creación del hombre, viene el orden, porque ya lo que Dios hace es ir ordenando lo que se desordenó. Entonces, allí se toma, esa parte siempre se ha tomado como una relación para dar a entender la misma postura del ser humano. Dios lo hizo perfecto, pero el pecado lo desordenó y viene ese mismo orden en el ser humano. Cuando se habla en el verso 14 acerca de las lumbreras, es ahí realmente donde se empiezan las estaciones, como dice la Biblia. Y cuando se empiezan las estaciones es donde se puede empezar a contar el tiempo. Ahora, ¿para qué se mencionan las tardes y las mañanas en la Biblia? Es para darle como ese principio y fin a algo. Pero se desconoce ese tiempo de ese principio y ese fin. Si nosotros vemos en cada una de estos parámetros que hay, que son 6, en los cuales se menciona 6 hasta la creación del hombre. Porque cuando vemos nosotros el día séptimo, es el único día que no trae ni tarde ni trae mañana. Es un día perfecto. ¿De qué se está hablando ese día? Se está hablando de Cristo. Se está hablando del día perfecto. Por eso cuando él dijo de que se entraba a ese reposo, hablándole al pueblo de Israel, le hablaba de ese reposo perfecto. Entonces aquí empezamos a mirar nosotros entre esos tiempos, no se habla de un día de 24 horas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Ahora, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Entonces, como le decía, es para marcar un principio y para marcar un final, pero no se especifica de que sea horas. No se está hablando de horas, para hablarse de 24 horas. No sé si me di a entender. Amén, está bien. ¿No se fueron Wilson. todos? Señor, lo escucho. Sí, está como la conclusión del concepto de su pregunta. Sí. Por el hecho, sí, por el hecho Sí. que tanto el pastor Leo como el pastor John hacen, notan eso ahí y lo señalan. Ahora el pastor John nos ayuda con esas palabras más claras de un principio y un final. Y por eso es que encontramos en repetidas ocasiones, y fue la mañana, o fue la mañana y la tarde, el día 1, el día 2, el día 3, o sea, como que señala
el concepto de que aquí empezó y aquí terminó, ¿verdad? Amén. Porque en los versículos usted lee allá y ya, por ejemplo, allá por el versículo, ¿qué? 19, después de hacer del 17 y 18, después lo que hace, dice, y fue la tarde y en la mañana el cuarto día. O sea, está diciendo, este fue el principio, este fue el final del cuarto día. Y así sucesivamente hasta el 6. Ahora, con lo que decía el pastor John del día 7, gracias, muy especial, donde dice que reposó de toda la obra que hizo. Y qué bonito es ver un día perfecto. Y esos son los días que todos anhelamos, ver días perfectos, días bonitos y que todo esté bien. Pero para que todo esté bien, tenemos que estar en el Señor, porque con Él es que estamos Él es completos. el día perfecto. Es el día perfecto. Estar con el Señor, ahí estamos completos, ¿verdad? Amén. Ahora, con respecto al proceso de la creación, hay una, primero Dios, algún día podamos hablar un poquito de ello. Ahorita, como le dije al pastor Leo, vamos a ir bastante superficial en lo que es Génesis. Del versículo 2, hay una teoría que le llaman la teoría del Gad, o la teoría de ese tiempo. Porque resulta ser de que, como dijo el pastor John, muchos creen que ahí fue cuando Satanás es derribado. Y en la teoría del Gap se encuentran ciertas cositas que nos van a ayudar creo, a comprender algunas cosas del tiempo y algunas cosas de lo que ahí podemos ver. Pero por de pronto, creo que estamos con ese concepto de medio ver el concepto del principio, y lo que Dios hace, como dijimos, lo hace todo en orden. Todo en orden. Dios no ha hecho nada hasta este momento desordenado, porque su ser es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, en base a eso podemos comprender el concepto del Dios que tenemos. Y yo oí una vez a alguien que decía el reordenamiento de las cosas, porque en el principio lo creó Dios y seguramente lo hizo perfecto. Pero entre lo que pasó del versículo 1 al versículo 2, situaciones, de hecho yo oí a alguien, no, esto no lo digo yo, oí a alguien que explicaba que cuando pasó lo del versículo 1 al versículo 2, es que quedaron estos volcanes, que los cerros, que los hoyos, que las quebradas, que los planes, que lo hondo, por la explosión tan grande que hubo. Sí, puede tener razón, puede ser sí, puede ser no, pero de eso yo creo Dios lo sabe. Así que es un gusto estar con ustedes. Lastimosamente al pastor Leo creo que sí se le fue el internet ya. Me comentó que tenía poco. Vea, estamos teniendo problemas. Pedirle al Señor que todo mejore, porque el pastor Leo, donde el pastor Leo vive, no tenemos todavía cobertura. Hermano Oscar. Hermano, bueno, yo quisiera, ya que rebuscando algo por aquí encontré un escrito, quisiera pues leerlo con respecto a lo que se viene diciendo con la cuestión de la creación. Entonces, dice que cuando Dios creó al hombre, era su divina voluntad que todas las cosas creadas tuvieran su identificación específica. Dios decidió que la identificación sería por medio de un nombre. Esto fue manifestado cuando Dios creó al universo. Y ahí pone la cita, dice que Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y también notamos que Dios ordenó a Adán poner nombre a los animales y a sus hijos. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 19. Y bueno, como tenemos un Dios de orden, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y yo comparto pues porque dijo nuestro hermano John, que hay dos. La primera es cuando dice que cuando Satanás cayó, fue arrojado a los cielos, dice que la desordenó.
Entonces, el escrito es más largo. Y bueno, si no sé qué día van a seguir con el mismo tema, entonces estaré anotando algunas cositas por allí con algunas citas bíblicas que aclaran un poco más el tema que se está dando en esta noche. Lo importante, hermano, es que tenemos un Dios de orden. Y imagínense, en este caso, nosotros aquí en esta plataforma, de que el hermano Oscar no se llamara hermano Oscar, ni que yo me llamara Francisco Silva, ni el hermano José Jesús Portillo se llamara hermano Jesús Portillo, o el hermano Wilson, o todos los que estamos aquí. ¿Cierto? Entonces, hay un orden porque por lo menos yo levanto la mano o tengo la palabra y usted me identifica. Bueno, el hermano Francisco, ¿cierto que sí? Entonces, yo me imagino que Dios también pensando en todo, dice, yo voy a crear, porque Él es un Dios, y es que es la sabiduría, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios por lo que hemos venido aprendiendo y que gracias al Señor pues contamos con gente aquí, con pastores que el Señor pues los ha dotado y la intención es seguir aprendiendo, porque créame, hermano, que esto es nuevo para mí y estoy aprovechando el máximo el tiempo para aprender. Yo soy mucho de poco de aportar, más que todo soy más bien escuchar y escribir, porque yo sé que esto nos va a enriquecer, nos va a llenar, y que uno se encuentra en la vida mucha gente que pregunta y uno, bueno, no tiene de pronto cosas como, pero hermano, esta es que gracias a Dios le damos, y yo sé que más adelante pues de lo que está aquí, que me encontré aquí buscando, y bueno, gracias a Dios, más adelante hoy estaremos aportando un poco más. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano Francisco. Sí, hay que traer algo para el próximo miércoles y juntos aportamos. Como digo, a mí me gusta que todos podamos aportar, que si bien es cierto, entre varias opiniones hay muchas más cosas que aprender, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por ese Dios de orden que tenemos, que nos enseña. Y bueno, lo que la Biblia nos está enseñando es eso, el orden de cada día, el orden de las cosas tal cual fueron hechas. Y qué bonita acotación la que hace el pastor Francisco, donde aún Adán recibe esa orden, ¿para qué? Para ponerle nombre a todos los animales, a todas las plantas, los árboles que estaban allá. Y mira la palabra como dice, hasta el día de hoy, así como él les puso, así se llaman. Se llama. O sea, Amén. un orden tan estricto que así como se le puso, así se llama. Ahora, por cultura, por países, es que nosotros nos inventamos nombres, ¿verdad? Por lo menos aquí en El Salvador somos especialistas para ello. Ustedes seguramente al cerdo lo conocen por cerdo. Y eso es todo. Aquí en El Salvador no. Aquí en El Salvador se llama cerdo, puerco, tunco, marrano, cochino. Marrano también en Y, Colombia. y tiene un Y también montón se llama cochino. de nombres, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es cuestión de uno, ¿verdad? De uno, con cultura, con modismos. Pero así como el Señor le ordena a Adán que pusiera un nombre y lo que Adán le puso así se llama, nos damos cuenta de ese Dios que tenemos. Quiero que nos ayude a orar, hermano John, ayúdenos a orar para terminar este espacio, y Dios los bendiga a todos. Le vamos a pasar el saludo al pastor Leo más tarde por el grupo, y si Dios permite, el próximo miércoles estamos a la misma hora para continuar hablando un poquito acerca de esto. Pastor John. Amén. Bueno, me hubiera gustado que hubiéramos mirado en 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Un texto que aparece allí sobre 2 Corintios capítulo 4, verso 6. ¿Sí? Allí es donde nos habla acerca de la luz.
Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es. Entonces, ¿cuándo se mandó eso? Allá en Génesis, sea la luz. Y fue la luz. Sí, señor. Bueno, vamos a orar. Gracias a Dios por este momento. Me alegra verlos a todos nuevamente y bueno, próximo miércoles, siendo la voluntad de Dios, estaremos por este mismo canal. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus hogares, bendiga sus familias, que Dios bendiga sus congregaciones también. Que el Señor derrame bendiciones como siempre lo ha sabido hacer. Vamos a invocar su nombre. Bendito Salvador, Gracias, Dios y Jesús. Padre del cielo. Señor Jesús de Nazaret, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, tu misericordia, por tu fidelidad. Te ruego, oh Dios omnipotente, que seas propicio una vez más a nuestras vidas, que seas propicio a nuestras almas, a nuestros hogares, a nuestras familias, que te glorifiques con poder y autoridad como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor Jesucristo. Oh Padre amado, estamos en tu presencia. Gracias, Dios mío, por estos momentos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder aprender, de podernos capacitar día tras día. Danos un corazón dócil y un corazón sensible, un corazón humilde, Señor, para el aprendizaje. Te lo rogamos, Señor Jesucristo de Nazaret, que día tras día nos lleves en el conocimiento pleno de la verdad. En tu nombre, Jesús. Gracias, Padre amado. Amén. Que Dios les bendiga. El Señor los bendiga a todos. Amén, amén. Bendiciones. Saludos a todos. Amén, hermano. Señor Jesús les guarde. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios les